Hola a todos y bienvenidos a la octava entrega del tutorial sobre desarrollo de aplicaciones multiplataforma en C. Hoy vamos a profundizar en el componente Label para ver todas las opciones que ofrece. Podemos decir que esta es la forma más sencilla de introducir texto en la interfaz de usuario de la aplicación. Este es el primer vídeo de lo que hemos denominado la trilogía del texto, donde intentaremos abarcar todos los aspectos fundamentales sobre su integración dentro de aplicaciones. Concretamente hoy hablaremos del componente en sí, del label, y de cómo trabajar con él a nivel de programación. En definitiva, lo que vamos a ver son todas las funciones de su API, que es al fin y al cabo lo que nos termina interesando a los programadores. En el próximo vídeo trataremos el tema de la apariencia. Familias tipográficas, tamaños de letra, negritas, cursivas, pues bueno, todo este tipo de características visuales. Y ya en el último vídeo, en el 10, hablaremos de Unicode. Cuando pensamos en texto, lo hacemos normalmente en palabras de nuestro propio idioma. Pero la internacionalización del software es algo prácticamente imprescindible a día de hoy. Gracias a Unicode podremos utilizar los juegos de caracteres de todos los idiomas del mundo, asiáticos, árabes, cirílicos, griegos, etcétera, etcétera. También estarán a nuestra disposición multitud de símbolos e iconos, matemáticos, flechas, cajas, figuras geométricas, bueno, un montón de símbolos y gráficos. Y todo esto se puede manipular como cadenas de texto, con todas las ventajas que esto supone. Por eso vemos necesario dedicarle un vídeo en su totalidad al juego de carácter y a Unicode. Componente Label. ¿Qué podemos decir que no se haya escrito ya sobre esto? Pues prácticamente nada. Los labels, las etiquetas, son esos pequeños fragmentos de texto que acompañan los diferentes campos en formularios, indicando el significado de cada uno de ellos. También podemos utilizar labels para insertar bloques de texto un poco más extensos, de unas cuantas líneas, que clarifiquen, pues algún concepto. Son de formato uniforme, no podemos realizar cambios de atributos dentro del mismo control. Si cambiamos la fuente, será para todo el texto. Lo mismo para el color, si cambiamos el color, será para todo el texto. Son controles muy sencillos de utilizar y ligeros de implementar, precisamente por todo esto. Si queremos trabajar con texto a un nivel superior, deberemos de utilizar otro tipo de componentes. Como por ejemplo el TextView. Aquí ya sí, aquí ya podremos utilizar bloques de texto enriquecido, donde existan múltiples párrafos, encabezados, cambios de tipografías, cambios de color, cambios de tamaño, todo este tipo de cosas. Las opciones y funcionalidades que nos brinda pues, un editor de texto estarán disponibles en un TextView, y lo veremos evidentemente más adelante en este tutorial. Y si necesitamos más, podremos hacer uso del WebView. El WebView nos permite insertar contenido web dentro de la interfaz de nuestras aplicaciones. De esta forma, combinando las tecnologías HTML, CSS y JavaScript, las posibilidades de expresividad en lo referente a la composición de texto son prácticamente ilimitadas. Volvamos al label, que es el componente que nos ocupa hoy. Aquí tenéis las funciones principales del API. Dos constructores, uno para labels normales y otro para las multilíneas. Seguido de 5 setters para establecer las propiedades. El texto, la fuente, la alineación y los colores, tanto de fondo como de letra. Recordad que son propiedades que actúan sobre la totalidad del control. Vamos a hablar ahora del tamaño que ocupa el control en pantalla. Aquí entra en juego un término que conocemos como dimensionado natural, que se refiere al tamaño por defecto que adquiere el control siempre y cuando no forcemos ningún otro. En el caso de los labels, el control se ajusta al texto en una sola línea. Hemos establecido un color de fondo para marcar bien estos límites, que, como veis, son los mínimos para visualizar bien la totalidad del texto. Este concepto será de vital importancia a la hora de calcular el tamaño de la ventana, puesto que las medidas se irán propagando pues, por el layout, por el panel, hasta llegar finalmente a la raíz de la interfaz que es la ventana.
Bueno, pues vamos a empezar a trabajar todo esto. Aquí tenemos la aplicación de hoy, tutorial 8, donde hemos creado un layout con 6 controles labels en vertical. Bien, compilamos y lanzamos la aplicación y aquí tenemos la ventana de interfaz con el dimensionado natural de la misma, calculado a partir del dimensionado natural de las etiquetas, de los labels. Cerramos y seguimos. Vamos a cambiar algunos textos para que veáis cómo afecta esto al dimensionado natural. Hemos cambiado textos, compilamos, lanzamos. Y como veis, ahora, como los textos son más pequeños, la propagación del tamaño natural implica que al final la ventana de interfaz se verá, pues, más pequeña. Cerramos, seguimos. Vamos a hablar ahora de la alineación de celdas. Hemos visto que cuando los controles son más estrechos que la columna del layout donde se albergan, se produce una alineación a la izquierda, los controles se ajustan a la izquierda. Vamos a cambiar ahora esta alineación, forzando a que las celdas se ajusten al lado derecho, perdón. Compilamos, lanzamos, y vemos que aquí tenemos un par de celdas, las dos primeras, que hemos justificado a la derecha del layout. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero estableciendo una alineación central. Centro, centro, compilamos, lanzamos, y aquí tenéis, las dos primeras celdas se han alineado al centro de la columna del layout. Y por último, vamos a justificar. Justificar significa saltarnos el dimensionado natural y forzar a que el control ocupe la totalidad de la columna. Compilamos, lanzamos, y como veis, aquí el texto sigue a la izquierda, pero el control, como veis, se ha expandido a la totalidad del ancho de la columna. Cerramos. Cuando realizamos una justificación de celda, tenemos que el control es más grande que el texto que contiene. Por lo tanto, aquí podemos hacer una alineación interna del texto dentro del control label. Tanto a la derecha, como central, como a la izquierda, que es el comportamiento por defecto. Compilamos, lanzamos, y aquí tenéis, fijaros que el control, la celda está expandida, pero dentro el texto se ha alineado al centro o a la derecha. Cerramos. Vamos a ver cómo se comportan los labels cuando forzamos un ancho de columna concreto. ¿Veis? En este caso vamos a forzar 100 píxeles. ¿Veis? El control se corta y aparecen estos puntos suspensivos, puesto que no se puede ver en su totalidad. 200 píxeles, 300 y 400 píxeles. ¿Ok? Veis que ahora si volvemos al dimensionado natural, pues el control se muestra en su totalidad. Ahora vamos a ver lo mismo, pero para labels multiline. Ejecutamos, cambiamos a label multiline. En principio no hay cambios, se muestran igual, pero al forzar el ancho de columna, veis que en este caso, en lugar de cortar el control, se expande verticalmente para dar cabida a la totalidad del texto, en varias líneas, evidentemente. 200 píxeles, 300 y 400. Veis que aquí radica la verdadera diferencia entre los labels normales y los multiline, porque si nos vamos al dimensionado natural, se comportan exactamente igual. El control se dimensiona para que quepa la totalidad del texto. ¿Veis? Label normal y multiline exactamente igual. Cerramos. Vamos a ver cómo realizar cambios en tiempo de ejecución dentro de la interfaz, que es lo que hemos visto en el ejemplo anterior cuando establecíamos los diferentes anchos de columna. Pues como veis, hemos creado un control pop-up con las diferentes opciones del ancho de la columna en píxeles. Como veis, natural, 100, 200, 300, lo que hemos visto hace un momento. Posteriormente, bueno, hemos creado un manejador de evento cuyo objeto principal, como veis, es el layout que queremos redimensionar. Y le hemos creado, bueno, una función manejadora de evento que cada vez que cambiemos la opción del layout, pues se va a llamar a este método. En este método muy sencillo, obtenemos los valores del evento, comprobamos cuál es el valor que el usuario ha seleccionado dentro del pop-up y establecemos el ancho pertinente. El valor 0 corresponde al dimensionado natural.
Y por último, establecemos en el layout el ancho que queremos, y aquí es donde viene la madre del cordero. La última función es actualizar la ventana, ¿vale? Con esto lo que hacemos es informar a la ventana principal que se ha producido un cambio dentro de la interfaz de forma programática. Aquí tenemos el API relativo al Window Update. Muy importante, recalcamos esto: cada vez que hagamos cambios de forma dinámica en los componentes de interfaz, hay que realizar una llamada a este método. Hay, como veis, diferentes atajos para realizarlo. Podemos hacerlo a través del objeto ventana o de cualquier objeto de interfaz. Todas las llamadas que veis aquí son totalmente equivalentes. Algo muy importante, tenemos que tener claro que únicamente es necesario hacer una única llamada. En el momento nosotros podemos cambiar 15, 20, 30 controles, en el momento que hemos acabado de aplicar cambios, una única llamada Window Update. ¿Para qué? Para que se recompute el layout, el panel, se redimensione la ventana y se apliquen todos estos cambios. Vamos a hacer un pequeño inciso para hablar de formato de color. Todas las funciones de NavGUI que trabajan con colores lo hacen a través de un entero de 32 bits, donde se empaqueta el color en formato RGBA. El byte de menor orden corresponde al canal red, al rojo, el byte 1 al green, el byte 2 al blue y el 3 al canal alfa. Existen macros que podéis utilizar tanto para empaquetar el entero a partir de sus canales básicos como para obtener el valor de un canal concreto. Seguimos avanzando en el API del control Label, presentando tres nuevas funciones, donde estableceremos propiedades, como veis, la fuente, el color del texto y el color de fondo, condicionado a que el ratón esté encima del control. Es decir, estas propiedades se volverán efectivas cuando el cursor del ratón esté encima del control. Vamos a ver esto funcionar en unos segundos. Volvemos a la aplicación y lanzamos. Esta es la que ya conocemos y vamos a hacer un cambio dinámico del layout. Esto de los paneles multi-layout lo veremos en vídeos posteriores, ¿veis? Se puede establecer en tiempo de ejecución y aquí ya vemos las propiedades over, concretamente color, fuente y fuente. ¿Veis? En los tres primeros controles hemos cambiado únicamente el color y luego aquí en el último campo hemos cambiado la tipografía por una cursiva subrayada y aquí también hemos subrayado y hemos cambiado el color de background. Todo esto tan solo indicando propiedades en las funciones over del label. Cerramos. Y ya para ir cerrando el API del label, vamos a ver el método onClick, que como la gran mayoría de vosotros os estaréis imaginando, es capturar el evento cada vez que hacemos clic sobre un label, sobre una etiqueta. Pues como veis, aquí a una etiqueta le hemos establecido un manejador de evento, concretamente este método onClick, que lo que hace es simple y llanamente pues imprimir un contador concretamente en el edit asociado a ese label. Algo muy sencillo, simplemente capturar el evento para que veáis que funciona. Establecemos el layout y aquí en la última etiqueta teléfono, si hacemos clic, como veis, cada vez que hacemos clic sobre la etiqueta, se captura este evento, se incrementa un contador y se imprime, ni más ni menos. Simplemente esto es una forma, bueno, pues que veáis de que esto funciona y ya está. Más clic, ok, cerramos, ok. Una de las aplicaciones más importantes de la manipulación dinámica de las interfaces de usuario es el tema de las traducciones. Y cuando hablamos de traducciones en caliente, en tiempo de ejecución. Esto de tener que iniciar la aplicación de nuevo para hacer efectivo el cambio de lenguaje me parece nefasto. Me parece una falta de calidad importante, ¿no? Porque aquí, en estos pequeños detalles, es donde se marca la diferencia entre un buen software y un software mediocre. Bueno, pues la implantación de la traducción comienza por el manejador de evento del pop-up, donde el campo seleccionado indica pues, el índice del lenguaje que vamos a establecer. Aquí pues veis, es muy sencillo, dependiendo del lenguaje que nos llega, esta función lo que hace es pues, establecer un texto, en este caso el español, a los labels del panel,
y si el lenguaje pues tiene el valor 1, pues bueno, se establece el texto en inglés. Y por último, muy importante, lo que hemos dicho antes, actualizar la ventana, porque el cambio de texto tiene consigo pues, un cambio en el tamaño de la interfaz. Como veis, inglés, ¿vale? La traducción se realiza en caliente, español, ¿veis? Inglés, ¿vale? Veis que en este caso, aparte de cambiar los textos, también se ha reconfigurado la interfaz, ¿vale? Ya que el cambio de idioma no implica únicamente cambiar los textos, sino adaptar la interfaz a la nueva situación. Siempre que vayamos a manipular dinámicamente un panel de interfaz, accederemos a lo que se conoce como jerarquía de ventana. Necesitamos recuperar de alguna forma el puntero de los elementos que vamos a manipular en tiempo de ejecución. Esto podemos realizarlo de dos formas diferentes. La primera es guardar una copia, en el momento que los creamos, del puntero de aquellos objetos que necesitemos manipular a posteriori. Esta es la forma más eficiente y a la que a mí, personalmente, no sé, me siento más cómodo, me gusta más. Es la que hemos implementado en el traductor de hoy. Y una segunda opción es asignando un tag o un nombre al control y recuperándolo en tiempo de ejecución, cuando nos haga falta. Este nombre es un valor numérico de 32 bits, no es una cadena de texto. Esta opción sí puede ser un poco más flexible, pero también es más pesada, ya que hay que diseñar un esquema de etiquetado, luego hay que asignar las etiquetas a los controles y finalmente hay que recuperarlas realizando una búsqueda para todos y cada uno de los controles que queramos recuperar. Y ya para terminar, dejar claro que lo que hemos hecho hoy con el traductor no deja de ser un ejemplo muy elemental de manipulación dinámica de interfaz de usuario. En aplicaciones, podríamos decir, profesionales, todo esto que hemos hecho hoy lo llevan a cabo diferentes módulos ya especializados. Concretamente, en NavGUI tenemos algunos, por ejemplo, el i18n o el Resource, para lo que es todo el tema de traducciones y gestión de recursos. Módulos como Skin, para cambiar el esquema de color de la interfaz. Y ya módulos como GBase o MVVM, para todo el tema de sincronización de datos entre los controles de interfaz y las estructuras internas del programa, o comunicación con bases de datos. Todo esto, pues bueno, ya los iremos presentando porque ya son módulos avanzados y los iremos introduciendo a su debido tiempo. Ya para cerrar, vamos a ver todo esto en el Mac. Ya explicamos el proceso en el vídeo 5. Hemos actualizado a través de Subversion y hemos configurado a través de CMake. Por lo tanto, el código fuente no ha sido manipulado. Lanzamos. Y como veis, aquí tenéis lo que hemos visto hoy. El dimensionamiento de labels, ¿vale? Ahora los labels multiline, a 100 píxeles, 200, ¿vale? Vamos rápido porque esto ya lo hemos visto, ¿vale? ¿Ok? Y por último el formulario, con las funciones over, los eventos click, y por último las traducciones, de español a inglés, ¿vale? Y de inglés a español, ¿vale? Todo esto ya lo hemos visto para Windows, pues bueno, para que veáis que en Mac funciona exactamente igual. Bueno, pues hasta aquí. Se nos ha hecho un poquito largo el vídeo de hoy, pero creemos que hemos tratado temas importantes. Hemos profundizado en el label y también hemos realizado una introducción a lo que es el comportamiento dinámico de las interfaces. Bueno, pues nada, hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo, que os vaya muy bien. Adiós.